ustedes pues, se pierdan esa palabra, que quiero que, pero no la voy a leer todo, solamente quiero hablarles de 4 letras, ¿verdad? Solamente 4 letras, ¿verdad? 4 letras que significan todo, ¿verdad? Ya usted ya sabe cuáles son las 4 letras que significan todo. A, M, O y R, ¿verdad? Amor. Oye bien, dice que el amor tiene que ser también sin fingimiento. Y eso nos hacemos una pregunta ahora y lo examinemos solo. ¿Cómo nosotros estamos amando? ¿Estamos fingiendo? Eso Dios lo sabe y cada uno de nosotros. ¿Verdad? Si estamos fingiendo, aún ya ven, con el hermano, con el vecino, con el pastor, con los hijos, con la mamá, con el papá, está fingiendo. Dios lo sabe. ¿Verdad? Pero Dios quiere que los amemos, dice, de corazón. ¿Verdad? Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que no haya, oiga bien, el amor tiene que borrar todo, cualquier cosa. Así dice, que el amor lo soporta todo. ¿Verdad? El enemigo viene con mentiras. No, yo lo amo. Yo la amo. Así es que tenemos que declarar nosotros ese amor verdadero, ¿verdad? Amén. Ese amor que no es fingido, hermano. No es fingido. Con esas 4 letras que lo logremos aprender y las pongamos por obra, ya la hicimos. Aunque no sepamos toda la Biblia, ¿verdad? Amén. Con esas 4 letritas es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Porque es lo que quiere el Señor. Salomón sabía tanto y tenía tanto, pero por último reconoció que todos eran vanidad, ¿verdad? Así es que con eso no quiere decir que no es bueno que estudiemos, como no hay que estudiar y buscar del Señor y aprender y conocer, ¿verdad? Para poder defenderlos, ¿verdad? De las mentiras del enemigo. Así es que eso es importante. Así es que ahora este día vamos a saludar a los hermanos que están viendo y los hermanos, amigos y todos los que están viendo, ¿verdad? Le voy a pedir de favor que se quede por ahí, que va a recibir palabra del Señor. Yo no sé usted qué es lo que está pasando ahorita, pero el Señor tiene una palabra para usted, como la tiene para mí también. Y ahora pues al Señor le ha placido Él pues mandar el mensaje con el pastor Vicente. Amén. Desde allá de Nicaragua lo trajo a dejar esta palabra acá. Yo no sé si usted la quiere agarrar, pero yo sí la voy a agarrar. Aleluya, bendito Dios. Así es que denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria. Me gozo una vez más en el Señor de poder estar esta noche aquí con ustedes compartiendo las bendiciones del Señor. Amén. Dios siempre está cuidando de su rebaño. Amén. Dios siempre está esperando obrar. Dios está esperando que existan espacios en nuestras vidas para poder hacer cosas, para poder bendecir, para poder sanar, para poder el Señor continuar la obra. Dice la palabra de Dios que el que inició la obra la perfeccionará. Pero es necesario que nosotros creemos esos espacios cuando vamos a la presencia del Señor para que Él haga, para que Él obre. Amén. Para que Él se manifieste con poder y con autoridad. Hemos estado un año sin vernos casi, ¿verdad? La gloria sea para el Señor. Un saludo de parte de la iglesia del Ministerio Majestad de Nicaragua, mi esposa, los miembros de la iglesia. Y Él siempre ha estado con la expectativa de estar por aquí porque he estado viendo los videos de los mensajes del pastor, ¿verdad? Felipe Aragón. Y en Facebook está muchas personas pendientes del mensaje que se está dando desde aquí. Probablemente usted siente que solo usted está recibiendo, pero hay otras personas que están pendientes de recibir la palabra del Señor. Amén. Es importante que se esté declarando la palabra de Dios porque nosotros tal vez no lo vemos, pero existen personas en este momento que están pasando por alguna tribulación, por alguna necesidad,
tal vez una enfermedad, no sabemos qué es, pero espero que el Señor le pueda hablar esta noche y pueda tratar la palabra con ellos, porque es la palabra la que hace, es la palabra la que obra. Era también la palabra, dijo Jesucristo, que era la que nos buscaba. Aleluya. Es la palabra que les Sí, Señor. la que nos juzgará. Amén. Amén. Así que esta noche vamos a hablar de algo importante, ¿verdad? Todos hemos oído hablar de la fe y hemos oído muchos mensajes acerca de la fe y todos queremos fe. Amén. Pero esta noche vamos a abordar este tema y espero que usted me acompañe. Si gusta, póngase en pie en el nombre del Señor. Mi nombre es Vicente Sevillano, soy salvadoreño, pero el Señor me permite estar pastoreando una iglesia en Nicaragua, allá en Managua. Así que la gloria sea para el Señor, hermanos, porque esta noche vamos a recibir esta palabra. Y vamos a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Segunda de Corintios 4:15. Un versículo vamos a leer para iniciar, luego vamos a orar para que el Señor trate con nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra del Señor se lee como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 15, dice de esta manera: porque todas las cosas son hechas por amor a vosotros, para que la abundante gracia, mediante la acción de gracias de muchos, redunde para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro ahí donde usted está. Si nos está viendo por internet, por Facebook, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, venimos delante de su presencia y hemos pedido, Señor, que nos perdone de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, que usted, Señor, pueda obrar y manifestarse con poder y autoridad en nuestras vidas. Deseamos, Señor, al pedirle perdón, que no exista nada que nos haga estorbo para ver su gloria manifestada en nuestras vidas. Que no nos haga estorbo, Señor, las cosas que ahora hemos pensado, hemos dicho, hemos sentido y hemos hecho. Le pedimos en el nombre de Jesús que usted, Señor, nos continúe dando esa libertad preciosa que nos da el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús también esta noche, Señor, oramos por aquellos que están con debilidades, ya sean naturales o espirituales, aquellos que están sintiendo una oposición o aquellos que están en error, aquellas personas que necesitan una palabra de salvación, una palabra de sanidad, una palabra de aliento. Señor, oramos y clamamos que esta noche usted pueda, Señor, ministrarnos y que usted, Señor, tome la plenitud del control de esto, Señor, que vamos a hablar esta noche. Yo le pido, Señor, como pastor, que me dé el discernimiento, que me dé la ciencia, la sabiduría, las palabras estén impregnadas con el amor que usted, Señor, que le quiere hablar, Señor, a este pueblo, en el nombre de Jesús. Le pido que mis palabras, Señor, no sean hirientes, que mis palabras, Señor, no sean para su pueblo, sino, Señor, aceite fresco, Señor, en el nombre de Jesús. Que enjugue, Señor, toda herida y que sane, Señor, todo lo aquello que pueda estar, Señor, afectando sus vidas, en el nombre de Jesús. Mas sabemos, Señor, que la palabra viene a ser, Señor, como espada, como flecha, como una saeta, Señor, aquel que está en pecado. Y sabemos que la palabra puede lastimar, mas en el nombre de Jesús entienda que la palabra solo quiere que usted reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito Gloria a Dios. Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. La gloria sea por el Señor. Sí, Señor. Siempre existe que las personas le preguntan a los pastores al abordarlos, al existir un espacio, una oportunidad. Siempre estamos pendientes de hablar acerca de la fe. La fe, la palabra de Dios la describe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo importante que tenemos que entender acerca de qué está hablando el Señor en su palabra con la fe. Soy de los que consideran que existen tres tipos de fe: la fe natural, la fe como fruto, la fe como don. Y hay cosas importantes que debemos de comprender acerca de la fe en Dios.
la fe en Jesucristo. Porque el hombre tiene fe en sí mismo. El hombre casi siempre va a tener fe, o le llama confianza en sí mismo. El hombre confía casi siempre en lo que sabe, en lo que ha aprendido, en lo que ha conocido, en las experiencias que ha tenido, y basándose en esto, el hombre llega a tener confianza en sí mismo. Una persona que se siente insegura porque no puede hacer un trabajo o no puede hacer algo porque no conoce, porque no sabe, porque no ha aprendido o porque no lo ha vivido. Estas cosas generan siempre una incertidumbre y hacen que las personas se vean cohibidas de poder hacer algo. Entonces el hombre está entendido y vive tratando de aprender, de conocer, de generar experiencia. Si usted se va al campo laboral, usted va a estar tratando de aprender más, porque a medida como usted sabe más, usted es mejor evaluado y podría llegar a ostentar ganar más también en su trabajo. Entre más uno aprende, entre más tiempo tiene de hacer lo mismo, uno va aprendiendo más y tiene mayor experiencia para poder enfrentarse a las dificultades o a las variantes que hayan en el trabajo. Entonces podemos ver de que a medida como va pasando el tiempo, el hombre, a medida como va viviendo, va generando en él o en ella confianza. Amén. Va generando confianza y dice, no, pues yo, gracias al Señor, no soy ya un jovencito, soy una persona adulta y tengo mucha experiencia. Yo tengo experiencia en el ramo que yo trabajo, tengo tantos años de trabajar y también hago otras cosas que también puedo. Si me dicen de carpintería, pues yo ya he trabajado en un taller de carpintería, puedo armar y desarmar muebles. Si me dicen de mecánica, pues tengo un vehículo y he aprendido de mecánica y sé algunos problemas que se pueden estar dando cuando uno tiene un vehículo. Si se trata de mi trabajo, pues yo soy un obrero calificado, soy un obrero que ha aprendido, me han capacitado. Y entonces, si usted se fija, casi siempre esta persona lleva a llenarse de confianza en sí mismo. Existe en el ámbito cristiano que las personas que no confían en sí mismas le piden a Dios que les dé poder tener algunas capacidades para confiar no en Dios, sino en la capacidad en ellos mismos. Le piden fuerzas a Dios para poder hacer los trabajos que ellos normalmente ejecutan, y le piden al Señor que les dé fuerza para poder hacer esos trabajos. Aleluya. Pero quiero decirle algo, hermano, que la palabra de Dios está enfocada para enseñarnos que nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos. Dice la palabra del Señor que el corazón, a la verdad, es engañoso. Amén. Es importante que nosotros podamos enfocarnos, que la palabra de Dios y todo esto que existe del reino de los cielos y que el reino de Jehová ha manifestado en la tierra por medio de Jesucristo, es a fin de que todo lo que el Señor nos da, ya sea el conocimiento, la capacidad, las experiencias, las vivencias y todo eso, sea para poder confiar más en Dios, amén, no en nosotros. Amén. Podríamos nosotros en realidad identificar que el hombre con la fe natural ha llegado a la luna, ha construido esos rascacielos que están en el centro de esta ciudad, con el conocimiento, la experiencia y todo ese quehacer científico. Ahora usted puede tener aparatos con los que puede verse inmediatamente y escucharse. Igual al otro lado del mundo, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos cómo el hombre ha confiado tanto en su experiencia, en su conocimiento, que ha hecho grandes avances en muchas áreas. Pero eso es con la fe natural. Todo hombre nace con ella. Dios en su infinita sabiduría sabía que era necesario que el hombre aprendiera a confiar en sí mismo para sobreponerse a los problemas, a las necesidades y a las adversidades. Pero a mí me llama mucho la atención que muchas veces mezclamos esta fe natural con la fe espiritual. Y es que precisamente es ahí donde empiezan a surgir una serie de diferencias entre la fe natural y la fe espiritual.
La fe natural, hermano, fíjese que tiene la característica principal de hacer que usted confíe en usted mismo. Y la fe natural tiene una cosa tan importante que es necesario estarla alimentando. Es necesario que usted esté tratando de sostenerla. Porque a veces la fe en el hombre desfallece y uno empieza a dudar de sí mismo si uno puede. De ahí que vienen procesos en los que las personas se sienten deprimidas, se sienten defraudadas, se sienten tristes, se sienten desvaloradas y sienten que no tienen valor, y que aún siendo profesionales, hay personas que son profesionales, que tienen muchos estudios e inclusive tienen posgrados y maestrías en lo que ellos han aprendido o en lo que ellos son profesionalmente, pero también se sienten defraudados, decepcionados. Son personas que pueden llegar a sentirse, hermanos, deprimidos, y entran unos procesos de depresiones en los que no tienen aún, con todo ese conocimiento y con toda esa confianza en sí mismo, la manera de poder sobreponerse a este tipo de problemas emocionales. La fe en el hombre solo está basada en sí mismo y nada más. Hay personas que creen que el hombre es autosuficiente. Hay personas que creen que el hombre capacitado puede sobreponerse a cualquier problema y necesidad. Y inclusive a usted y a mí nos enseñaron desde pequeño a ser autosuficientes, a defendernos. Siempre nos inculcaron a aprender, a estudiar para que nos sostuviéramos o fuéramos independientes. Siempre, por lo general, es importante que le enseñemos esta parte a nuestros hijos de que sean independientes, de que puedan depender económicamente de sí mismos debido al conocimiento. Pero nosotros tenemos que ver la otra parte de la fe, que es la fe como fruto. Tres tipos de fe: la fe natural, la fe como fruto y la fe como don. Y eso es lo que yo quiero hablar, a fin de que usted quede claro acerca de esta fe y por qué el Señor habla acerca de la fe. Pero el hombre habla de la fe y la aplica en una cosa, pero Dios habla de la fe y lo aplica en otra cosa. Una cosa que siempre yo aclaro es que la palabra de Dios está hablando, y más cuando Jesucristo lo declara con su boca y nos lo muestra en la palabra de Dios, es que Él está hablando en un contexto espiritual. Yo siempre lo recalco, siempre lo digo, porque es importante que las personas que me escuchen, las personas que me vean, sepan que existe un contexto natural y un contexto espiritual a que hay que aplicar la palabra de Dios. Jesucristo específicamente hablaba siempre de un reino celestial, de algo espiritual. Y siempre hacía algo, un ejemplo, para asimilar, para que las personas asimilaran, y hacía una aplicación que hoy conocemos como parábolas. Él decía: Señor, y siempre usaba estos términos: el reino de los cielos es semejante a, parecido a, es como. Entonces son palabras que podemos entender que estaba tratando el Señor de que nosotros entendiéramos cómo es el reino espiritual invisible con el reino natural visible que nosotros conocemos. De ahí que hacía ese tipo de comparaciones el Señor. Pero quiero decirle que el hombre quiere tener fe. Todos queremos tener fe. Y nosotros como cristianos que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, también queremos tener fe. Una fe con la que nosotros podamos declarar algunas cosas y que sucedan en nuestras vidas, o en la vida de nuestra esposa o su esposo o nuestros hijos quizás. Quisiéramos tener una fe tan poderosa como la que describe la palabra, que diríamos a un monte que se desarraigue de un lugar y se vaya a otro. Una fe tan poderosa como para eso requiere tener una vida de santidad, requiere tener una vida entregada al Señor. Probablemente requiera de ser más obediente de lo que somos, probablemente más sujeto de lo que estamos tratando de ser, probablemente requiera de tener una excelente relación, de tener más tiempo en la presencia del Señor. Amén. También requiere probablemente, y le digo probablemente porque algunos pueden pensar diferente, pero requiere, hermanos, de que nosotros tengamos un nivel superior al que tenemos actualmente de sometimiento.
Así es. Aleluya. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos conseguir la fe, una fe espiritual, una fe como fruto? Y esto es una de las cosas más curiosas. La palabra de Dios describe que la fe la da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En Gálatas habla acerca de los frutos del Espíritu de Dios. No los frutos nuestros, sino los frutos que el Espíritu puede o quiere manifestar en usted y en mí. Amén. ¿Sabe? El Espíritu Santo, yo a veces lo menciono, el Espíritu Santo no espera que usted esté orando por eso. Y es más, ni deberíamos de pedirlo. Pero el Espíritu de Dios está esperando que usted se somete, es decir, usted anda en santidad, que significa apartarse del pecado, para poder manifestar en usted ese tipo de frutos, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y muchas veces nosotros vemos ausencia de estas cosas, vemos ausencia de estas manifestaciones del Espíritu de Dios, porque tenemos una vida, aún cuando estamos en el Evangelio, que no nos apartamos del todo del pecado. Y no vamos a ver la manifestación del Espíritu de Dios con estos frutos, porque nosotros no estamos apartados del pecado. Y no estoy diciendo de hacer el pecado, porque muchas veces muchos no entendemos que el pecado no es lo que hacemos, muchas veces es lo que decimos, muchas veces es lo que sentimos y lo que pensamos o imaginamos. El pecado empieza así, pensándolo, imaginándolo y escuchándolo. Eso es nuestra imaginación, porque son imágenes que vemos en ello. Y es nuestra mente, porque oímos sonidos, oímos voces, oímos voz, oímos nuestra propia voz, oímos una serie de cosas indefinidas en nuestra cabeza, que no precisamente son imágenes, pero cuando el hombre está contaminado o se deja seducir por lo que le gusta, el Satanás lo que va a tratar es de satisfacer sus gustos. Aquí no podemos nosotros decir como dicen en El Salvador, decían antes, démosle gusto al gusto. Nosotros no podemos darle gusto al gusto, porque eso sería un desorden. Darle gusto al gusto, hermano, sería entrar en un proceso de desobediencia y de pecado. Yo no puedo darle gusto al gusto. No tengo el deseo ni la capacidad en el Señor para darle gusto a mi gusto. Las personas le dan gusto al gusto y resulta que le han dado tanto gusto a su gusto que ahora son homosexuales, son lesbianas. Sencillamente no es una cuestión física y está comprobado. Es un problema que sencillamente se reduce en eso, es un gusto. Así como hay personas que tienen el gusto de hacer o tener relaciones sexuales con un muerto, es su gusto. Así como hay otras personas que les gusta quizás ver cosas de niños, pornografía infantil, ese es su gusto. A otras personas parece que se imaginan con animales, ese es su gusto. Otros se imaginan con hombres de su mismo sexo, ese es su gusto. Mujeres con mujeres, ese es su gusto. Porque tienen, dice la palabra del Señor, entenebrecido el entendimiento, y Dios los reprobó por eso. Y están reprobados de la gloria de Dios, porque ellos lo que hicieron fue satisfacer su gusto. Yo no sé qué gustos tiene usted, tal vez no sean tan extremos como los que acabo de mencionar, pero muchas veces nosotros le damos demasiado gusto al gusto y tratamos de satisfacer. No es que yo me doy mi gusto. Pues usted no puede dar su gusto cuando el gusto que usted quiere satisfacer interrumpe o estorba el que el Espíritu que está en usted ahora quiera manifestarse. Aleluya. Nosotros no podemos hacer, satisfaciendo nuestros gustos, estorbo a la manifestación del Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Tenemos que tener el sumo cuidado y entendimiento en qué es lo que nosotros estamos degustando o satisfaciendo para sentirnos bien. Hay personas que todavía en el Evangelio se dan algunos gustos que van en contra de la palabra de Dios, pequeños y grandes. Hay hombres que todavía vuelven a ver a personas, a mujeres. Entonces, es que a mí me gusta ese tipo de mujer. Pues usted sepa que no puede tener ya o darle gusto a ese gusto. Usted tiene. Ya es necesario que definamos qué es lo que me gusta bueno y lo que no me gusta malo. Hay cosas que me gustan pero están malas. Hay cosas que me gustan pero me hacen estorbo. Hay cosas que me gustan pero me quitan la oportunidad de ver la gloria de Jehová manifestada en mi vida. Santo, te adoramos, gloria a Dios, Señor. a su nombre. Gloria a Dios. Es importante. Amén. Es importante que nosotros valoremos este tipo de cosas en nuestra vida, porque no todo se trata de qué hacer.
Nosotros ya no tenemos el derecho que teníamos antes cuando andábamos en la libre vida que teníamos. Nosotros ya no somos libres, hoy somos esclavos de Cristo. Aleluya. Jesucristo pagó con sangre nuestras vidas. Amén. Usted puede decir conmigo, yo soy. Aleluya. Yo soy de Cristo. Amén. Bendito Dios. Sí, Señor. Dice la palabra del Amén, Señor Señor. Jesucristo, le dijo al Padre, Padre, tú y yo somos uno. Y así quiero que estos sean uno contigo. Amén. Él quiere que usted y yo seamos uno. Y yo soy uno con Cristo. ¿Y usted? Aleluya. Diga conmigo, Gloria a yo Dios. soy uno Yo soy con uno Cristo. No con somos dos. Cristo. Soy uno Amén. con Cristo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si yo soy uno con Cristo, a Cristo no le gusta que este uno que está pegado con Él satisfaga deseos, satisfaga gustos inapropiados, gustos que contristan al Espíritu de Dios, que es el que tiene que manifestar uno de los frutos que estoy mencionando esta noche, de 9 que menciona: del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que son frutos. Solo quiero que nos enfoquemos en uno de esos frutos, que es la fe. Y sabe que es curioso, yo le he mencionado que la fe natural hace que el hombre confíe en sí mismo por su experiencia, por su fuerza, por su capacidad, por su conocimiento y por todas las cosas que sabe, conoce o ha hecho. Pero resulta que la fe que el Espíritu de Dios quiere manifestar en usted es una fe que sirve para que yo crea no en mí, sino en Dios. Amén. Para que no confíe en mi fuerza como en lo natural, sino en la fuerza de Dios, Así es, Señor. en la sabiduría de Dios, Amén. en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, Sí, para Señor. que yo crea y confíe que Dios tiene el deseo y la voluntad de bendecirme, de sanarme, de prosperarme, de inducirme hacia las cosas que lo llevan a uno a la vida eterna. Aleluya. Amén. Es Señor. necesario que yo no crea en mí, sino en el Señor. Porque Aleluya. muchos primero creen en Él y quieren seguir creyendo en ellos mismos y le piden al Señor fuerza para creer, fuerza para hacer. Yo no quiero creer en mí, yo quiero creer en que el Señor puede hacer en mí. Sí, las Señor. cosas. Aleluya. Que es una idea, un concepto bastante diferente al que normalmente aprendemos de todo mundo, que hace que nosotros creamos en nosotros mismos. Allá afuera le van a decir, confíe en usted, si usted puede, si usted tiene. No, yo la veo que usted no confía en sí misma. Yo confío en usted, yo sé que usted puede, yo sé que usted sabe, yo sé que usted conoce, yo sé que usted tiene experiencia. Eso te dicen allá afuera. Pero yo quiero decirte, yo no vengo a decirte que confíe en ti. Yo no quiero decirte que continúe usted confiando en su capacidad. Yo quiero que usted confíe en la capacidad que Dios tiene. Aleluya. Amén. Es necesario que nosotros aprendamos y pensemos y meditemos en la palabra misma del Señor para poder entender que la fe que yo necesito es en Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios dice que mis pensamientos, dice el Señor, no son de mal, sino de bien para vosotros, a fin de daros, dice, lo que me estás pidiendo. Santo Dios. Oiga, qué Aleluya. precioso. Sí, Esto Señor. viene a confrontar el confiar en mí mismo o en usted mismo, a esperar y saber esperar que Dios, los pensamientos de Dios no están lejos de su vida. Los pensamientos de Dios no están pensando en algo diferente a bendecirte, diferente a prosperarte, diferente a sanarte, diferente a solventarte o solucionarte un problema. Los pensamientos de Dios dice que son buenos para con usted. Sí, amén. Es decir, Dios no es el diablo que va a pensar ponerle tropiezo, que va a pensar en hacerle daño, que va a pensar en que a usted le vaya mal, que va a pensar Dios que a usted no le salgan las cosas que está esperando. Al contrario, Él quiere que usted crea en Él, espere en Él
Amén. Y que usted dé cuenta de que realmente usted se siente agradecido porque fue Dios quien lo sanó, fue Dios quien lo sacó del problema, fue Dios quien le solucionó, fue Dios quien preparó y acondicionó las cosas para que usted recibiera lo que usted está recibiendo. Amén. Entonces nosotros necesitamos comprender que la fe como fruto del Espíritu Santo es necesario apartarnos del pecado para que lo manifieste. Un cristiano que no se aparta del pecado es un cristiano que no va a tener oportunidad de que el Espíritu de Dios manifieste en él primeramente fruto, porque luego de que el Espíritu de Dios manifiesta los frutos, va a manifestar dones. Amén. Amén. Va a manifestar dones. Sí, Señor. Pero para que el Espíritu de Dios empiece a manifestar frutos en mí, yo puedo ser cristiano de 40 años, de 50 años quizás, de estar en el Evangelio, y he calentado sillas y las he roto de estar sentado ahí. Pero si yo nunca me sujeto, si yo nunca ando en santidad, jamás se va a manifestar el Espíritu de Dios. Hay muchas personas que se sorprenden cuando alguien está siendo levantado por el Señor porque tiene poquito, porque acaba de empezar, porque lo acaba de empezar a hacer, porque lo acaba de empezar a decir, lo acaba de empezar a pensar. No, no se sorprenda. Dios puede manifestarse en tu vida en el mismo instante que decidas apartarte del pecado. Aleluya. En ese momento el Espíritu de Dios se va a manifestar con poder y con mucho poder. Amén. Porque esos son los espacios que crea la santidad. Cuando uno se aparta del pecado, está en una condición de santidad, apartado para Dios. Porque usted se apartó del pecado, porque usted quiere agradar a Dios. Amén. Pero la cuestión no está solo apartarse del pecado. Es necesario apartarse del pecado, pero buscar la presencia. Porque muchas personas probablemente están apartadas del pecado, pero no buscan la presencia. Y es en la presencia del Señor en la que Él nos unge con su unción, con su poder, con su gracia, con su misericordia. Porque si bien es cierto, nos apartamos del pecado, nosotros agradamos al Señor. Pero si usted se aparta del pecado y no tiene una relación con el Señor, usted no va a ver cómo se manifiesta el poder de Dios. Eso es como que yo, vamos a ver un ejemplo, podría decirle, es como que yo no ande engañando a mi esposa, no ando en pecado, pero no le hablo. Estamos en lo mismo. Dice mi esposa, ya no andas pecando con otra persona, pero no me hablas. ¿Y a qué vamos a llegar? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Cómo yo te puedo atender? ¿Cómo yo te puedo ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar a mí si no hablas conmigo? No solo se trata de apartarse del pecado, también conlleva hablar más con Dios. Y eso solo es la presencia. Aleluya. Entonces me tengo que apartar del pecado y hablar con Él. Así es. Amén. Hermanos, es tan importante apartarse del pecado y vivir en santidad. Es tan importante para el cristiano vivir en santidad como para el mundano aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Así es. Amén. Un cristiano que no está apartado del pecado es un cristiano hipócrita, es un cristiano que o no ha entendido o todavía no ha puesto atención. Tal vez no lo haga por hipocresía, tal vez lo haga por ignorancia, tal vez lo haga porque no está atento, tal vez lo haga porque no está interesado en agradar a Dios. Pero el Espíritu de Dios te va a continuar redarguyendo, te va a continuar hablando, va a continuar martillando, va, como dice la palabra del Señor, que como martillo quebrará la roca. Sí, amén. Amén. Entonces, veo una cosa interesante. La fe natural hace que el hombre quede en el hombre mismo, en sí mismo. Pero la fe que manifiesta el Espíritu Santo en usted es una fe que es para que usted no crea en usted, sino en Dios. Y ve que existe una diferencia radical debido al origen de donde yo deposito mi fe. Yo le podría decir, confíe en usted, crea en usted, capacítese, estudie. No es problema, no es pecado estudiar ni ser profesional. Hágalo, pero no confíe en usted. Confíe siempre en el Señor. Amén. Amén.
no se capacite o no aprenda o no estudie para creer más en ustedes, porque eso lo va a hacer una persona egoísta, lo va a hacer una persona que se va a hinchar, va a ser soberbio. Miles de personas que porque creen o porque tienen o porque conocen o porque han estudiado miran de menos y son soberbios y ni siquiera reconocer al Señor quieren. Entonces yo les quiero decir esta noche, no confíen en lo que usted sabe de usted mismo, no confíen en usted mismo, confíen en el Señor. Amén. Hay un versículo que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Así es. Y todos lo aplicamos para confiar en otros hombres. Está bien, gloria a Dios, yo también lo hago. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero más maldito el hombre que confía en sí mismo. Santo Dios. Yo no puedo confiar en mí mismo. Oh, Señor. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Ponle al lado, pues. Aleluya. Cuídate Señor. de ti mismo. Yo tengo necesidad de no empezar a creerme. Necesito empezar a cuidarme de no confiar mucho en mí o no confío en mí. Puedo fallar. Muchas personas, cuando no están entendidas de esto, cometen errores. Sabiendo la palabra de Dios, conociendo las palabras de Dios, predicando la palabra de Dios, grandes hombres en el Evangelio han caído porque no se han cuidado de sí mismos. Amén. Grandes hombres que conocen la palabra de Dios de años no la aplicaron en el momento correcto. Se descuidaron de sí mismos porque nadie los agarró de la mano y los convenció. Ellos solos. No tienen cómplice, son solos ellos. Y toda la culpa cae sobre ellos porque no fueron sensatos. Le dieron gusto al gusto. Amén. Ahora bien, Dios está esperando que usted confíe más en Él para todo. Eso va a hacer que usted rompa el esquema que se nos ha sido enseñado desde pequeño de la independencia. Todo el mundo nos enseña que seamos independientes. En el Evangelio las cosas cambian. Ahora resulta que nosotros necesitamos ser dependientes. Aleluya. De Cristo, Sí, Señor. del Señor. Así Amén. es. Gloria a Dios. Bendito por eso. Dios, te Porque adoramos, nosotros necesitamos seguir siendo dependientes. Y la dependencia al Señor empieza desde creer en su poder, creer en su sabiduría, creer en sus fuerzas. No son mis fuerzas, sino las de Él. Y dijo David: yo no vengo en mi nombre, sino que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. vengo con espada y jabalina. Amén. Y es más poderoso que esté en nosotros el que esté en Él. Amén. De tal manera que usted hoy puede sacar conclusiones acerca de la fe natural y la fe como fruto. Y Jesucristo dijo una frase que yo oigo que la repiten y la repiten y la repiten y la repiten y no la entienden. Aunque la digan, yo igual cometí el mismo error. Hasta que el Espíritu viene y nos da sabiduría y entendimiento e inteligencia. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu nos da sabiduría, inteligencia y conocimiento. Amén. Y yo decía en una ocasión, en un mensaje: si usted tuviera fe como el grano de mostaza. Y entonces estaba unos granitos de mostaza. Lo alcanza a ver. Y el granito se me caía y nadie lo veía porque me había caído. Pero la gente no lo veía. Me había caído el granito de mostaza. Solo el olor me quedaba. Decía: no, ¿lo mira? No, no lo va a ver, decía el Señor, me cayó. Entonces, si dice la palabra de Dios que si tuviera fe como este grano de mostaza, usted le diría: es así como un árbol, de aquí arráncate y ponte allá, y al monte arráncate y ponte allá. Pero qué miserables somos, hermano, que ni siquiera su fe es como este grano de mostaza. Miserable de mí. ¿Cuántos son miserables? Porque no tienen fe como este grano de mostaza y no le pueden decir a un árbol que se arranque y se ponga a otro lado. Amén, me decían. Yo dundo y los hacía más dundos los hermanos. Qué ignorancia la mía.
Me dio vergüenza cuando me enteré de las cosas. Me enteré de la verdad. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más grande? ¿La semilla o el fruto? El fruto. Yo no conozco una semilla que envuelva el fruto. No existe. La paterna es más grande el fruto, ¿verdad? Pues va encima, aunque sea delgadito. La papaya, no, grande el fruto que la semilla. La sandía, también. El mango, por grande que sea el sapo, es más grande el mango. ¿Verdad que sí? ¿Y usted qué tiene? ¿Semilla o fruto? ¿Qué dijo el Señor que le daba? ¿Fruto o semilla? Fruto del Espíritu. Y manifiestas son las semillas del Espíritu Santo. No digo eso. Fruto. Dijo fruto. Aleluya. ¿Qué tenemos Bendito nosotros? sea, Señor. Fruto. Aleluya. Frutos del Espíritu de Dios. Aleluya. Y yo tengo, diga conmigo, yo tengo fe fe como fruto, no como semilla. no como semilla. Cuando el Gloria a Señor Dios, Jesucristo santo le eres, dijo a Señor. aquellos, si su fe fuera como un grano de mostaza, no le estaba hablando a personas que ya tuvieran el Espíritu de Dios en ellos. En ese momento que Jesucristo estaba en el ministerio, el único que tenía el Espíritu de Dios era Él, nadie más. Entonces, ¿cómo iban a tener esos frutos? No tenían todavía. El Señor estaba entendido que ellos no tenían el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Pero cuando usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, dice que el Espíritu de Dios vino e hizo en usted templo y morada. Y tiene una orden de parte del Padre de manifestar en usted en el momento que usted se sujete, en el momento que usted dé en santidad, en el momento que usted obedezca, en el mismo instante que usted desee someterse a la palabra del Señor, el Espíritu de Dios va a manifestar ese fruto poderoso. Amén. El Espíritu Santo va a manifestar no como semilla, va a manifestar un fruto. Aleluya. Porque este fruto de fe sirve para que nosotros lo deleitemos, lo comamos. ¿A cuánto? Las semillas son sabrosas, pero son clavel de maní y otras que hay por ahí. Son buenas las semillas para los que tienen colesterol y triglicéridos, ¿verdad? Tienen los triglicéridos, dicen. Bueno, yo no tengo tigres serios, hermano. Yo no tengo tigres contentos. Amén. Yo no tengo eso para la gloria del Señor. Aleluya. Y como siempre digo, yo no padezco de nada. Amén. Lo único que padezco es de hambre. De Amén. nada. Nosotros somos sanos por el poder de Dios. Amén. Por eso es que los cristianos pasamos haciendo acciones de gracias porque somos buenos para comer. Claro, pues estamos sanos, estamos contentos y solo hambre nos da. De ahí no padecemos de nada. El Espíritu de Dios quiere que usted esté consciente que Él no le ha dado a usted una semilla, sino un fruto poderoso. Un fruto tan grande que sirve para que usted se deleite de Él, se nutra de Él, se satisfaga de Él. Amén. Y el Espíritu de Dios quiere satisfacerlo, quiere que usted se llene, quiere que usted se regocije, quiere que usted se sustente de los frutos del Espíritu de Dios. Amén. Se sustente espiritualmente hablando. Él quiere manifestar en usted para que usted se deleite en eso. Sí, Señor. Y dice la palabra del Señor: deleítate a sí mismo Jehová. en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Pero para deleitarnos en esos frutos del Espíritu Santo, necesitamos apartarnos del pecado. Y necesitamos tener una relación con el Señor, es decir, buscar la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque en la presencia del Señor, oye, quien va a la presencia del Señor no regresa igual. Si usted va a la presencia del Señor enfermo, ahí se levanta sano. Aleluya. Si usted va a la presencia del Señor con una enfermedad o con un problema, usted se levanta con la solución del problema. Aleluya. Si ahí fuiste desanimado, te levantás animado. Amén. Diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. Porque cuando ibas pobre en espíritu, te levantaste Aleluya. como poderoso guerrero. Aleluya. Gloria a Dios. Es importante que vayamos a la presencia del Señor. Es impensable para el cristiano que no va a la presencia. Es un cristiano débil. Es un cristiano que camina como borracho. Santo Dios. Da un paso para adelante, pero da 3 para atrás.
Así caminan los borrachos. Dan uno para adelante y le dan otros 3 para atrás. O para los lados. Así son muchos cristianos. Quieren aparentar que están alejados del pecado, pero no tienen una relación. Como me decía Pastora Sarita ahora. En aquel día le van a decir al Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Sanamos a los enfermos. Y el Señor dijo, apartados de mí, yo no los conozco. Que muchos hacemos en el nombre del Señor muchas cosas, pero no tenemos una relación. Necesitamos tener una relación. Debido a la santidad, es decir, alejado del pecado, y la relación que tengamos, el Espíritu de Dios va a tener el espacio espiritual en tu vida para que se manifieste. Él va a manifestar en usted frutos, y esos frutos son los que van a dar de usted testimonio. Fíjese qué interesante que Dios no esté esperando que usted diga que usted ha cambiado. Él no quiere que usted ande diciendo, pues yo soy cristiano evangélico y mire, para la gloria y honra del Señor, Él me ha cambiado. Ya no soy la misma persona. Yo antes tomaba, ahora ya no tomo. Yo antes decía malas palabras, ahora ya no digo malas palabras. Yo antes era drogadicto y ahora ya no soy drogadicto. Antes era feo, ahora soy guapo. No, el Señor no quiere que usted dé testimonio de eso. El Señor no necesita que usted abra su boca para dar testimonio de Él. Santo. Él mandó a su Espíritu a dar testimonio de usted. Aleluya. Si usted se sujeta, si usted Amén. es en santidad, si usted tiene una relación, Él solito. Señor, va a dar testimonio aleluya, en nombre de Él. bendito Dios. No por lo que diga mi boca, sino por lo que Él me dice. Amén. El Espíritu de Dios quiere dar testimonio de Sí, usted. Señor. Él está Así mismo es. dispuesto, interesado, y yo lo podría agregar que Él está, hermanos, quizás desesperado por manifestar. Amén. Cuando el fruto se manifieste en usted, oigan los frutos en los que nos tenemos que deleitar. Cuando nos vamos a deleitar, vamos a saborearlo, lo vamos a disfrutar, ¿verdad? Riquísimo. A mí me gustan esos mangos ciruela. Riquísimo. Yo cuento que con mi mamá compraba un ciento de mangos ciruela. Y entonces agarraba 2 hojas de papel de la prensa gráfica y las poníamos en el suelo, ella sentada en una silla y en otro, y en un guacal los lavaba bien y empezábamos a ver quién se comía más. Tarea. Es una tarea. A mí me gusta, mamá. Me encanta. Entonces, fíjese que hay que deleitarse, degustarlo. Cuando uno le gusta y se deleita de algo, quiere más. Amén. Y el Espíritu de Dios quiere, fíjese que usted se deleite y desee más amor, como lo que estaba diciendo el pastor Felipe, 4 letras, pero profundamente poderosas. Amén. Amor, pero no un amor fingido, como el testimonio que le estoy diciendo, que todos hablan con la boca, quieren dar testimonio. No. Es un amor que lo manifiesta el Espíritu de Dios. Sí, Señor. Y que las personas no lo oyen decirlo, lo sienten. Aleluya. Amén. Amén. Yo no, pues, mira, Señor, mira, hermano, la gloria sea para el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre esta noche? La gloria sea para el Señor. Mire, hermano, yo tengo tanto amor, hermano. Mire que yo desbordo. Yo me voy a llamar Vicente Sevillano Amor, porque yo tengo mucho amor para amarlas. Yo no puedo decir eso. Se oye fingido e hipócrita decir yo tengo amor. No necesito abrir mi boca diciendo que tengo algo. Es el Espíritu de Dios el que va no a decirlo en mí, sino a hacerlo sentir en usted. Y le preguntaron al Señor, Señor, ¿y por qué conoceremos que son tuyos? ¿Qué le dijo el Señor? Diga conmigo, por sus frutos. Y no lo que digan ellos que tienen, que se anden llenando la boca, que hemos cambiado, que ahora somos guapos, que ahora no. Son los frutos del Espíritu Santo que Él va a hacer sentir no solo en usted, sino en los que estén con usted. Amén. Amén. Eso va a dar testimonio. Sí, Señor. Y yo le voy a decir algo. Eso es característico de la unción. Muchos no entienden qué es la unción, pero la unción es el testimonio que el Espíritu de Dios manifiesta en usted.
Porque yo me puedo acercar, y si en mí se está manifestando ese fruto, cuando yo me acerco a usted sin que yo le diga que lo amo, usted se va a sentir amado por mí, como que viene del Señor. Santo eres, Y nos ahora, y tal vez nunca nos hemos conocido, pero nos sentimos familiares. Porque el Espíritu está dando testimonio al Espíritu que está en usted. Porque el Espíritu que está en usted es el mismo Espíritu que tengo yo. Porque el mismo Cristo que me salvó, lo salvó a usted en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es el Espíritu Santo que da testimonio entre nosotros y el mundo. Es el Espíritu Santo que cuando da testimonio allá afuera no te quieren y le caen mal. Te rechazan. Y te empiezan a llamar como ellos se llaman, hipócritas, mentirosos, sinvergüenza y todo eso demás, porque ellos quisieran que nosotros fuéramos, ellos quisieran que nosotros falláramos, ellos quieren que usted sea como ellos, para tratarlo como ellos se tratan allá afuera. Pero cuando no encuentran cabida, porque el Espíritu de Dios para ellos es repugnante. Muchas veces he tenido oportunidad que oiga, es que fíjese que mi jefe, mira qué mal me trata, pero que usted no sabe si su jefe ha llegado ahí por hacer brujerías. No, usted no sabe si su jefe ha llegado a ser jefe suyo porque ha andado en pecado para llegar allí. Y es obvio que el Espíritu de Dios, el Espíritu de luz que está en usted, les choca. Porque venimos a alumbrar las tinieblas. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Les choca, lo rechazan, no les gusta. Amén. El Espíritu que está en ustedes. Como dijo el Galadeno, ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Es el Espíritu que está en ustedes tormentoso. Digan conmigo, el Espíritu que está en mí es tormentoso al que anda en pecado. Amén. Amén. Por eso usted Aleluya. no le va a caer bien. Para ser como esa mujer, quiera Dios, no sé cómo estoy, peco menos yo que esa mujer. Así dicen. Dice que yo no ando enojado, yo siempre ando contento, pero esa mujer parece perro, mira cómo a sola darle falta de brava que esa mujer. Te adoramos, Jesús. A ser como esa, dice que es evangélica, mira qué carácter que tiene. Bueno, ya esa es otra cosa, ¿no? Ya eso hay que sujetarse en el nombre de Jesús, porque el Señor quiere que tengamos un carácter afable. Y oiga lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 versículo 19, dice amor, gozo. Un cristiano no puede estar triste, un corazón que alaba a Cristo no puede, ¿sí o no? Hasta en alabanza lo decimos, un corazón que alaba a Dios. No vivo yo, mas Cristo vive en mí, para mí el vivir es. Amén. ¿Cómo? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, porque el Espíritu Santo quiere manifestar en usted. Si está alejado del pecado, usted va a sentir gozo. Si va a la presencia del Señor, usted va a sentir gozo. Amén. Si usted, fíjese bien, si usted está alejado del pecado y va a la presencia del Señor, usted va a sentir amor. Amén. Y se va a gozar en el amor que usted va a sentir. Y se va a gozar en el amor, a sentir amor. Va a gozarse cuando usted sienta paz, sienta gozo. Usted se va a sentir no más enamorado de la gente, sino que se va a sentir más enamorado de las cosas del Señor. Aleluya. Amén. Usted va a sentir que ama la palabra de Dios, que ama la alabanza, que ama al pueblo del Señor, que ama chiquitos y grandes, recién convertidos y viejos, feos y malos. Usted los va a amar a todos, porque están lavados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Es necesario que nos apartemos del pecado y vayamos a la presencia para que el Espíritu de Dios manifieste en nosotros ese amor por la obra de Dios. Amén. Por la grace de Dios. Yo tengo que amar la grace de Dios. Amén. Así nos manda la palabra. Entonces tenemos amor, gozo. Nos vamos a gozar con el amor. Nos vamos a gozar de sentirnos gozosos. Nos vamos a gozar de sentir paz. Amén. Nos vamos a gozar cuando sintamos ser benignos. Porque el que es benigno no es lo que hace, sino lo que piensa. El malo, dice la palabra, en lo malo piensa, pero el bueno en lo bueno piensa. Hay cristianos que tienen cara de buenos, pero son tan mal pensados que no hace falta ayudarles. De ellos solitos
maquinan y piensan y encuentran en su mente una serie de argumentos, mentiras, falsedades y engaños para poder hacer lo que ellos creen que así está pasando. Inventan pecados y si no lo inventan, sino que se lo imaginan y se deleitan, dice la palabra, no solo con lo que lo hacen. Fíjese bien. Entonces nosotros necesitamos, hermano, ser, fíjese bien, santos, de andar en santidad, ir a la presencia del Señor. Y yo cuando le hago así, como les digo en la iglesia, yo le hago así porque normalmente la buscamos de rodillas o postrados. Ahí buscamos la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces necesitamos andar en santidad, necesitamos andar nosotros en la presencia del Señor. Y vamos nosotros a ver que en nosotros existirá benignidad. Que aunque estemos viendo el pecado, no le vamos a dar lugar a la duda. Que aunque estemos viendo el mal, nosotros aunque la persona se comporte mal, nosotros le vamos a hacer bien. Que se ha fijado que usted cuando alguien le hace daño, uno las perdona y las puede volver a bendecir. Te hacen daño, las perdonas y las puedes volver a tratar, las puedes volver a tener de amistad, les puedes volver a dar, las puedes volver a recibir en tu casa, les puedes volver a ayudar, les puedes volver a dar de comer, porque tenemos un espíritu que quiere manifestar benignidad. Que aun cuando veamos que nos podríamos aprovechar de alguna persona o situación o circunstancia, no lo hacemos, porque somos llamados a ser benignos. Diga conmigo, benignos, no malignos. El maligno de cualquier cosita y ya le mete zancadilla, ¿verdad? El que anda pensando en maldad, todo lo que andan haciendo. Miren los celosos. ¿Qué estás viendo ese? ¿Qué vos? Yo no estoy viendo nada. ¿Cómo no? Están viendo por el espejo, están volviendo a ver aquel que está en el carro allá, viendo el champú que está ahí, que es para la caída del pelo y la mujer pelona. Viendo el champú, yo no estoy viendo hombres. Lo que pasa es que como ellos se imaginan, están viendo por el espejo otras mujeres que van pasando por ahí, se imaginan que es su esposa. Es que es malo, piensa en lo malo y piensa que todos andan en lo malo. Hay poder en Jesús. Amén. Si usted habla, predica acerca de maldad, es que ustedes andan, es que usted en eso. Amén. Pero si yo pienso que todos andamos bien y que estamos perseverando y que aun cuando nos equivoquemos tenemos que levantarnos, dice la palabra del Señor en Gálatas también capítulo 5 versículo 20, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Tenemos que comprender y entender que en este proceso en el que estamos metidos todos, en esta carrera, todos vamos a llegar a la meta. Esperamos que todos lleguemos a la meta, pero no tengo que ver que se cae alguien y ganarle. No, benignos, echémosle la mano, Santo, levantémoslo con una palabra. Sí, no se preocupe, hermano, yo también me he equivocado. Ay, hermano, pero es que el error que yo he cometido me da vergüenza con el Señor. Eso es lo que se siente cuando uno está cerca del Señor y se equivoca. Aún los bancos lo roban, hermano, y se defienden con cámaras, con security. ¿Con qué no se defienden y lo roban? El enemigo a veces nos alcanza a burlar, nos alcanza a enredar, nos alcanza a engañar, porque Él es padre de toda mentira. Yo como pastor entiendo que más de alguna vez un miembro puede fallar. Amén. Es comprensible, porque no es que lo quiera hacer, si no, no estuviera aquí. Quiere usted, ejemplo, usted quiere estar bien con el Señor, pero más de alguna vez el enemigo lo va a seducir, lo va a engañar, le va a dar gusto a su gusto. Yo tengo que entender que usted no quiere estar en eso, que usted quiere salir, así que lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer es ayudarle a entender esa situación en la que en ocasiones nos sorprende el enemigo. bendito Y sea ayudar. el Señor. No se preocupe, todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado y probablemente volvamos a ser sorprendidos. Pero dice la palabra del Señor: 7 veces caerá el justo, pero 7 veces Jehová te levanta. Aleluya, aleluya, bendito Dios, sí, Señor. Amén. Y eso que dice que el Señor lo levanta, y a nosotros que Jesucristo nos mandó, ¿cuántas veces a perdonar? 70 veces 7. Entonces nosotros no nos podemos echar zancadilla entre nosotros, no podemos juzgarnos,
Porque que nos juzga es la palabra de Dios, no nosotros entre nosotros. Amén. Nosotros estamos llamados, diga conmigo, nosotros estamos llamados a amar, a perdonar y a bendecir. Al que sea. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Cualquier persona que procure que nosotros estemos mal con Dios es un enemigo espiritual nuestro. Amén. Pero yo tengo que amarlo para que entienda que el amor de Dios que está en mí puede estar en esa persona. Amén. Y que así como yo lo perdono, él también puede llegar a tener esta capacidad en el espíritu para perdonar. Entonces yo lo puedo perdonar en el nombre del Señor, yo lo perdono. Amén. Y le puedo pedir perdón si yo le fui de tropiezo. Amén. Porque si yo le digo, te puedo perdonar, yo quiero ver cómo para perdonarte, eso soy altanero. Amén. Yo no puedo llamar a una persona para venir, yo te quiero perdonar. No es así la cosa. La cosa es, el perdón tiene esencia de humillación. Y aunque yo no me considere que fui el culpable, el que ocasionó las cosas, yo lo que estoy tratando es de ser humilde, como dijo el Señor, y decirle, aunque yo estoy consciente que yo no fui el que disparó y lo mató, perdóname. Amén. Así es, Señor. Amar, perdonar y bendecir. En el orden que usted lo quiera hacer, las tres cosas estamos llamados a amar. Amén. El Espíritu de Dios quiere manifestar en usted amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Es usted bondadoso. Amén. 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 Fe, Santo. como el fruto que acabamos de ver. El fruto de fe es para creer en el Señor, que Él es el que puede, que hace, que sabe y todo lo demás. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No somos personas llamadas a pleitos, ni a buscar pleitos, ni a hacer buchinches, ni a echarle carbón al fuego o leña al fuego. No. Ah, sí te dijo, no. Qué bárbaro. Ah, no sé, así es. Sí, es hipócrita. Ah, lo que vos no me hubieras quedado callada, ya vas a ver quién es. Espérate que venga, ya me voy a ir quién soy yo. No es el evangélico. No es usted el hermanito. Ah, pero es que no, sí que Dios es justo y Dios es justicia y yo le voy a enseñar, vas a ver cómo la voy a poner en su lugar. ¿Qué es eso? Si dice que nosotros estamos llamados a ser benignos. Nos cuesta decirlo, a mí me traba la lengua. Benignos, diga conmigo. Benignos. A su nombre. Gloria al Señor. Estamos llamados a ser benignos. Y el benigno no le echa más leña al fuego. El benigno no termina de contaminar los pensamientos. El benigno no termina de contaminar la palabra. No, pero es que ya a ver si está bueno, no, enseñarle vos. Ya está caliente y lo recalientan, le va a quemar, va a agarrar fuego, y lo va a llevar el diablo antes del tiempo. Usted no le puede echar leña al fuego. Somos benignos, al contrario. No, hombre, ya vas a ver, todo se va a solucionar. Ya vamos a orar. ¿Qué? Yo estoy bravo, no estoy para estar orando. Bueno, pero yo no, yo voy a orar. En nombre del Señor ya vas a ver que todo se va a solucionar. Y después te vas a estar gozando y le vamos a dar la gloria al Señor. Porque dice, inclusive, nosotros estamos, hermanos, llamados a que si nos insultan, nos dicen algo que no nos gusta, que nos están hiriendo, nos están degradando, nos están insultando y nos están diciendo que no somos lo que ellos dicen. Bueno, si usted dice que así es, la gloria sea para el Señor. Porque dice la palabra del Señor, la respuesta blanda aplaca la ira. Amén. La respuesta blanda aplaca la ira. Ya vas a ver, hasta nos vamos a divorciar. Yo me voy a divorciar de vos. Sí, amén. La gloria sea para el Señor. Aleluya. Pero decime si te querés divorciar de mí. No, lo que sea que el Señor quiera que sea. No, yo te tengo que decir al Señor, vos que decís. No sé, ahorita me siento turbado, no tengo palabras, pero no sé. Ya, dame el tiempo, ya te voy a responder. ¿Me entiendes? Siempre que... Pero no, te divorciaste, pues. Hay unos que son bastante afrentivos.
Yo, o sea, primero, vos ni tenés para pagar el abogado, yo sí. No sé, pues. Yo no sé si tienen claro ese concepto de ser benigno. Amén. Entonces tenemos amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. 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 No rebota. Santo. Bendito Dios. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Es que hay hermanos que tienen un carácter, hermano, que quiera Dios. Parecen caballo rojo. Sí, así se llamaba una cajita de fósforo. Ay, fósforo. Son más fósforo que puro azufre. Tienen azufre. Son volcanes. Se les mira cuando se les sale el humo y no deben pensar mucho. Se están quemando en el infierno, el fuego de Satanás los está quemando. Se sulfurizan. No, es que es el azúcar. ¿Qué azúcar? Ni que no es azúcar. El azúcar no es eso. Le echan la culpa al azúcar. No, le echando la culpa al azúcar. Y el azúcar es para el café. Al azúcar le echan la culpa. Échese la culpa. Usted no, yo soy. Señor, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Es necesario que Aleluya. nosotros tengamos cuidado con nuestro carácter. Sí, Padre, ayúdanos, Señor. Porque el carácter contrista al espíritu. Así es, Señor. Un mal carácter contrista al espíritu. Entonces nosotros necesitamos estar conscientes de que el Espíritu de Dios quiere manifestar. ¿Y cómo va a manifestar eso? El Espíritu sujetando, viviendo en santidad y en la presencia del Señor. Nunca se le olvide eso. El Espíritu de Dios quiere hacerlo en usted todos los días, a cada momento. Amén, así Amén. es. No duerme. No duerme. No duerme el Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Y el Espíritu Santo quiere que usted sea benigno, sea afable. Y dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, doble ánimo. Hoy dice que va a venir, mañana no va a venir. Hoy quiere privilegio, mañana no quiere privilegio. No. Aquí no estamos jugando. Es que este no es circo, esta es la iglesia del Señor. Aleluya. Ahí no son cosas de payasada. Aleluya. Cosas que van a hoy sí se hace, mañana no. Esto es algo serio. Oiga, esto es algo serio, hermano. Amén. Porque de aquí depende, no la vida natural que va a terminar en una caja a 3 metros en la tierra. Esto va a generar cambios eternos en tu vida. Amén. Oiga, no cambios naturales y terrenales, cambios eternos en nosotros. Ahora bien, ya con esto quiero terminar. No le hablé de los dones, pero quiero decirle que los frutos son para que usted se deleite, para que usted se goce. Diga conmigo, deleite y gozo. Y dice la palabra del Señor, oiga, regocíjate, diga conmigo, regocíjate en el Señor. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo se regocija usted? Cuando se goza por el amor, por el gozo, por la paciencia, por la benignidad. Usted se goza por una cosa, se goza por otra, y usted vive regocijándose. O sea, se goza en todo. Se goza al leer la palabra, se goza cuando alaba, se goza cuando oye el mensaje, se goza cuando piensa en venir al culto, se goza cuando es de ayunar, se goza cuando es de vigilar, se goza cuando es las cosas del Señor. Amén. Regocíjese. Pero si usted no se está gozando, usted no se está regocijando, por consiguiente no va a tener respuesta. Póngase en pie. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús.